La actual Asamblea Nacional tiene la misión de diferenciarse del legislativo anterior que terminó con 2 puntos de aprobación. No debería ser muy difícil hacer un trabajo mejor, aunque los políticos ecuatorianos reiteradamente nos demuestran que pueden reinventarse y cuando uno cree que ya nadie lo puede hacer peor, aparecen ellos y nos demuestran lo equivocados que estábamos. Pero decíamos que eso es lo que hay que cambiar y le damos la bienvenida al legislador Elías Hachero, ex asambleísta socialcristiano, hoy independiente. Pero a la hora del conteo lo suman en la bancada oficialista del Acuerdo Nacional. Buenos días, legislador, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, qué gusto saludarle. Un cordial saludo a todos los ecuatorianos y particularmente a nuestra querida provincia de Pastaza. En relación a la inquietud, Lenin, yo creo que es importante puntualizar. Provenimos de un movimiento local que se denomina Movimiento Unidos por Pastaza, en alianza con el Partido Social Cristiano. Y obviamente el acuerdo nacional que existía entre el Partido Social Cristiano y Creo fue en función, obviamente, de una agenda en el tema ejecutivo y en el tema legislativo. ¿Qué sucedió en el camino? Eso ya no nos corresponde a nosotros porque no tenemos claro qué sucedió realmente. Ya en las definiciones del orden ejecutivo. En la parte legislativa, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente continuar con el proceso. Es decir, cuando nosotros nos acercamos, particularmente como Elías Hachero, como Movimiento Unidos por Pastaza y Partido Social Cristiano, ¿cuál fue la disposición inicial? Que se converse con César Ron, Henry Kronfle y César Monge. Y eso lo hicimos varios de los asambleístas que nos denominamos de equidad territorial en una agenda legislativa bajo esos parámetros. No que se vayan a la otra bancada y que los deje votados. Bueno, realmente no sucedió eso. Lo que hicimos es conversar hasta el final. Sí, y definitivamente nosotros, como le indico, no sabemos qué sucedió entre el Partido Social Cristiano y Creo, pero ya esta bancada inicial entre Creo, Social Cristiano e Independientes lo venimos trabajando días anteriores e incluso en una intervención que lo hice en este medio de comunicación. Y lo fundamental de esto es que ese trabajo de construcción de una agenda legislativa de equidad territorial que lo hemos planteado en base a nuestras realidades, ahí hemos estado varios asambleístas, y lo digo con provincias, Sucumbí, Osnapo, Pastaza, Zamora, Carchi, Chimborazo, Cañar, Azuay, Los Ríos, Manabí. Mire, abiertamente, nada debajo de la mesa, en lo absoluto. Y es por ello de que nos sorprende el que de pronto se puede decir es un camisetazo cuando nosotros realmente hemos venido construyendo una agenda legislativa conjunta con los actores. Que usted se fue al lado del gobierno y no está claro a cambio de qué. Lo cierto es que sus ex aliados en el Partido Social Cristiano han señalado públicamente a través de comunicados que cuando salen legisladores y se van a la bancada del gobierno los convencen con, y cito, procedimientos deleznables. ¿A qué se refieren cuando hablan de procedimientos deleznables? ¿A cambio de qué usted hoy está en la bancada oficialista? Sí, y vale la pena clarificar al país que el accionar nuestro, con el antecedente lamentable de la anterior administración de la Asamblea Nacional, con una aceptación del 2%, no podemos seguir con esa actitud. Si nosotros establecimos en la hoja de ruta un bloque de acuerdo nacional que lo plantearon, quienes hoy están denunciando, hablemos del Partido Social Cristiano, y mis respetos para todos ellos porque hemos podido debatir, discutir, analizar, pero yo creo que en el entendimiento a nivel nacional se perdieron en el camino entre ellos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado? Justamente continuar con un trabajo claro. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio, efectivamente, de que en el caso particular se entienda que al menos en Pastaza y la Amazonía hay 14 nacionalidades. Tenemos una ruralidad que no tiene ni siquiera salud, educación, conectividad, generación, empleo. ¿De dónde? Si viven en lugares extremos. Ese es el planteamiento que nosotros hemos definido. Realmente... Y el resto, aquí estamos transparentes para poder decir al país, hemos venido a trabajar en función del país, de recuperar la credibilidad institucional y obviamente de trabajar para sacar al país adelante. Nos gustaría que los 137 asambleístas podamos discutir y podamos llegar a consensos. Y obviamente el tema de la agenda legislativa, asambleísta, pero antes de eso, yo quisiera preguntarle si es que no les están ofreciendo, no les están entregando a los legisladores cargos que son de libre remoción, que corresponden a la función ejecutiva en las distintas provincias, y de esa manera los convencen y se los llevan hacia su redil.
en lo absoluto, y lo rechazo. ¿Por qué? Porque de cierta manera, más allá del código de ética, más allá de las responsabilidades y atribuciones que tenemos los asambleístas, más allá incluso de recuperar esa credibilidad institucional, está por sobre todas las cosas el que el Ejecutivo cumpla su rol, el Legislativo desde luego también, y nosotros demostrarle al país que hemos venido a trabajar para lo que nos eligieron. Y es por ello que decimos vigilantes, no solo con los asambleístas, sino en el proceso de que la Constitución nos ampara. Mire, nosotros los asambleístas, un paso que demos en falso, eso corresponde a llevarnos al código de ética y posiblemente a la destitución. Y en ese sentido... No en todos los temas, asambleísta, y por eso le quería preguntar si cree usted que debería incorporarse en el código de ética que se sancionen, por ejemplo, los camisetazos, los diezmos, que no están contemplados, la participación de familiares de legisladores en cargos públicos del Ejecutivo que en ocasiones son utilizados como moneda de cambio. Usted rechaza esas actitudes, me imagino que no estaría contrario a que se incorporen estos temas al Código de Ética. Están incorporados, Lenin, esos temas, de todas las inhabilidades de los asambleístas. Obviamente, el recomendar está sancionado, está tipificado en el Código de Ética, está planteamientos claros en los cuales no se puede aceptar ni nombramientos ni delegaciones, no se puede aceptar cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones y demás, porque incluso ya hay un antecedente de asambleístas que fueron, en este caso, ya prácticamente despojados de su cargo, ¿no? Pero yo sí debo decirle nuevamente, Lenin, la responsabilidad y el gran reto nuestro es eso. No podemos dejar que sigan las cosas como están, y es por ello de que este tema de los camisetazos sí le afecta a la institución como tal, y hemos conversado ampliamente con las distintas bancadas y con todos los actores. Los 137 asambleístas que estamos acá en la Asamblea Nacional somos electos para trabajar en función de legislación y fiscalización, en lo demás, en lo absoluto, y eso sí está tipificado en el Código de Ética, y vale la pena, ¿no?, que lo que hoy está pasando, digamos, el tema de los camisetazos, que es decir, se cambian a una bancada o de tienda política, yo creo que eso les corresponde al mismo Consejo Nacional Electoral hacer las reformas respectivas, o nosotros mismos podemos plantearlo acá en función de establecer pues un procedimiento adecuado de una propia ética y la moralidad que nos corresponde asumirla desde el espacio que nos encontramos. Hablemos de la agenda legislativa. Usted sostiene que a la hora de establecerla debe haber una coordinación con el gobierno central. ¿Existe o cada uno está avanzando por su lado? Mire, yo creo que en la responsabilidad misma, en la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de noviembre del año anterior, hay muchos temas puntuales que no lo hacían las anteriores asambleas. Por ejemplo, el construir una agenda legislativa para los próximos meses, es decir, para el año. Y en esa construcción hemos debatido, está en un proceso en el cual esperemos entre el martes, miércoles se pueda hacer ya público, que a pesar de que nos encontramos con más de 400 proyectos de ley represados. Imagínense, habían comisiones anteriores que solamente trataron 4 proyectos de ley, y obviamente muchas de ellas, los proyectos de ley que lo trataron lo hicieron a discreción. Es por ello que hemos dicho, establezcamos un mecanismo abierto, público, para que los ciudadanos puedan valorar el accionar que han hecho o que hemos hecho los asambleístas denominados independientes o a su vez que estamos siendo parte de la bancada del Acuerdo Nacional. Simplemente el construir lo que se vino desarrollando en función de la realidad del país, de salud, de educación, de productividad, de generación de empleo, de la reactivación económica como tal, pero que se entienda que en la Amazonía también tenemos esas grandes falencias y esas grandes brechas, que se entienda que en la Amazonía también tenemos ahí las limitaciones absolutas y extremas de salud principalmente y educación. 5 parroquias de mi provincia son de acceso aéreo y fluvial, y siempre lo he dicho y lo diré, pero mientras no se atienda a esas realidades, obviamente nosotros estaremos para debatir, para discutir, para proponer y para cumplir con el rol para el cual nuestros mandantes nos eligieron. Y este tema de las bancadas legislativas justamente debe anclarse a aquello, no a la disposición de alguien o de algo, sino más bien a la construcción propia de lo que nosotros tenemos para una construcción efectiva y que la política pública aterrice en nuestros territorios. Ustedes están manejando el criterio de tener 4 fases hasta terminar el año, arrancan con unos proyectos, pero el tema de la reforma tributaria lo están dejando para que empiece en mediados de julio. Si tenemos la suerte de que lo envíen con el carácter económico urgente, deberían terminar su tratamiento a mediados de agosto, 8º mes del año, es decir, chao 2021.
Mire, yo creo que esos temas relevantes e importantes, el Ejecutivo deberá remitirlo al Legislativo. Hay temas, por ejemplo, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural que se lo trató, que a pesar de existir esa gran brecha o esa gran necesidad de los recursos para poder cumplir con los maestros del país, pues creo que es el gran reto que tenemos, no solo los asambleístas, sino los ecuatorianos, de cómo podemos llevar al país adelante. Y en ese afán, ojo, que en estas leyes ya más complejas se determinará quiénes están a favor y cuál es la propuesta legislativa en función de construir estos proyectos de ley, o a su vez el tema de las reformas correspondientes, como el tema económico, que es uno de los más complejos, pues nos permita a nosotros llevar adelante al país. Ahí os digo simplemente, por favor, acá venimos a legislar y fiscalizar y trabajemos en unidad, que no existan esas mayorías y no den oportunidad a la supuesta mayoría móvil, que el independiente, que el de la bancada o que del tal sector está en función de sus propios intereses y vota. No, aquí hemos venido a legislar y fiscalizar, y lo que les decía anteriormente, ojo con todos los ecuatorianos, estén pendientes de nosotros, las autoridades, no solo los asambleístas, sino prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, ¿en qué? En veeduría, en fiscalización, en control social, en ser partícipe de la construcción de los presupuestos participativos. Creo que eso que lo contempla la Constitución es un deber y un derecho moral y ético del ciudadano, responsabilidad social. Entonces, sobre esos escenarios es nuestro planteamiento. Por eso hemos dado la cara y vamos a darle la cara al país y a nuestra provincia para decirle, hemos venido a trabajar, no a calentar el puesto, ni tampoco a hacer cambios de camisetas, o a lo mejor a cambio de intereses propios o personales o coyunturales. Lo que nosotros debemos cumplir con responsabilidad para recuperar esa credibilidad de la política y de la Asamblea Nacional en este caso. Nos queda claro, asambleísta, y créame que el país entero va a estar pendiente. Elías Hachero, asambleísta de la bancada Acuerdo Nacional. Muy amable. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.